porque el que no sabe de dónde viene, menos sabe hacia dónde va, y si no sabe de dónde viene ni hacia dónde va, ¿qué caramba se está haciendo en este mundo? Está únicamente existiendo, pero no viviendo realmente. No es lo mismo existir que vivir plenamente la vida. Por ello es que México tiene actualmente tantos y tantos problemas, porque ya no respetamos nuestras culturas, no las conocemos. Es más, la mayoría de mexicanos ni siquiera saben lo que significa la palabra México. No se dice México, es México. Y tiene un apellido, se llama México Tenochtitlan. Entonces somos mexicas, pues de aquí de la ciudad, de unos ciertos lugares, y también somos tenochcas, porque somos nacidos aquí en Tenochtitlan. Sin embargo, es muy importante, increíblemente importante, que conozcamos nuestras propias culturas. Y lo que conocemos, en la inmensa mayoría, es una historia escrita por los invasores, una historia en donde ellos, por ser blancos, dicen que los llamaban dioses. Eso es una tontería, una barbarie, una estupidez, es totalmente ilógico, absurdo, Pero aquí había gente más blanca que los mismos blancos españoles. ¿Y cuáles eran ellos? Los albinos. Los albinos, ellos siempre existieron antes de la llegada de esos bárbaros invasores.